Esto es Los Libros y la Vida. Mi nombre es Ariel Ochoa, soy egresado de la carrera de Letras con orientación en literatura. Les voy a hablar acerca del libro Mitad de mi silencio, escrito por Antonio José Rivas, un escritor orgullosamente hondureño en la década de los 60. Antonio José Rivas, además de poeta, fue matemático, y esto influye en que en algunas cosas de esta obra nosotros podamos encontrar elementos rítmicos que también están formados a partir de los números. Este libro fue escrito en la década de los 60, cuando en la literatura hondureña se conoce como la época de las vanguardias. Durante la época de las vanguardias, los escritores tratan de encontrar un lenguaje propio, el cual tratan de destacar en su obra. Es por ello que ellos tienden a buscar o a atender distintas temáticas. En el caso de Antonio José Rivas y en el caso particular de este libro, la búsqueda de ese lenguaje propio que hace el poeta es con el fin de convertir el peso, el dolor, la duda que le provocan al hombre tanto el tiempo como la intuición de la muerte. Todas estas cosas las trata de convertir en esperanza. ¿Y cuál es el medio que él propone para hacerlo? Él propone el medio de la palabra, la cualidad metafísica que tiene la palabra, es decir, esa cualidad con la cual que permite al creador transformar el concepto de una cosa en otra. Para ejemplificarles esto, podría mencionarles un verso ya en el último poema del libro, cuando dice: morir no es transformar la llamarada, ni esconder la faz bajo la arena, refiriéndose aquí a perder el coraje o a tener miedo. Eso no es morir, dice el poeta, sino que morir es ser presagio de la muerte, consumar la puñalada en la doliente claridad del hombre. Entonces él redefine la muerte, no como asustarse, sino que más bien como presagiarle la muerte, hacer sentir a los demás que la muerte los está alcanzando, hacer sufrir a las otras personas. Es esta una de las maneras que él utiliza, como les decía, para transformar eso de lo que hablaba en ese dolor que le provoca tanto el tiempo como la intuición de que todos vamos para ese hoyo, pues, al poeta. De esa manera él lo trata de hacer. Dentro de esta generación de los escritores vanguardistas también destacan otros como fueron Nelson Merrem o Pompeyo del Valle, que fue galardonado en estos días por la Academia de la Lengua de Honduras, como Roberto Sosa, entre otros. Este libro de Antonio José Rivas fue el único que él publicó durante su vida. Escribió otros 2 libros, pero estos libros fueron publicados póstumamente. Esta edición se puede encontrar en la biblioteca universitaria y podrán juzgar por el estado, el tiempo que tiene de haber estado ahí también. Es un problema con el que nos encontramos nosotros cuando queremos hacer investigaciones acerca de la literatura hondureña, porque no se hallan los textos. Puede ser que se mencionen en algún artículo, pero los textos no se hallan. Entonces, a la hora en que uno quiere indagar más o tenerlo entre sus manos estos textos, solamente tiene que, o están aquí, o puede que estén en el centro o en algún otro lado así, pero es rebuscada la manera en la que uno los va a encontrar. El escritor destacó también obteniendo muchos premios a nivel internacionales, tales como los Juegos Florales en 1950 en Nicaragua, un premio de Barcelona años más adelante, entre otros. Pero él, como les dije anteriormente, solo se decidió a publicar un libro en su vida, y de ahí por más de 30 años pasó gestando lo que sería su segundo libro, el cual fue publicado 2 años después de su muerte. En este libro, como les mencionaba, el poeta vanguardista trata de mezclar tanto la estética clásica. A lo que me refiero con eso es al uso de los sonetos, de estos versos medidos que tienen en los acentos bien ubicados en cada verso, son los mismos, y mezcla esta visión clásica del arte con otra visión en la cual
utiliza más bien verso libre, que es lo que estamos más acostumbrados hoy en día, que es un ritmo quizás un poco más de prosa. Quizás les podría leer uno o dos poemas para que me comprendan mejor esta idea. En cuanto a los sonetos, tenemos este soneto que, por ejemplo, él se lo dedica a su hija. Es un poema que está dividido en 3 distintos sonetos. Es bastante interesante porque él está alabando los 2 años de su hija, está alabando la belleza de los ojos de ella, pero en el tercer soneto él ya empieza a presentir la muerte, que él va a ver un día que no va a estar para su hija, y estas son causas de dolor que él por medio de la poesía expresa, y de esta manera deja de reprimir esas cosas que le afectan de alguna manera como ser humano. El poema se llama Ojos de tiempo azul y es el primero. Está dedicado a los 2 años de Liliana. Dice: ojos de tiempo azul y en la sonrisa toda la claridad de la mañana, por la más alta estrella soberana, luz entre luz y por la más sumisa, por la más dulce y por la más temprana, rosa en el alba y música en la brisa. Más allá de su luz uno divisa el mar, no más que el mar y la mañana. Y en el azul, azul, azul marino, mar en el verde azul de sus pupilas, sueñan el marinero y el camino. En el azul total las ilusiones, y al paso de sus dalias y sus lilas, todas las aves y las estaciones. Además de la belleza de las imágenes, como les digo, destacan estas rimas, destacan estos ritmos de los versos que conservan la misma medida, destacan estas formas clásicas, pues. Entonces la vanguardia que este autor propone incluye esta estética clásica, pero además de esta estética clásica, también incluye hermosos poemas de verso libre, con también un fluido ritmo, como puede ser este: frente al mar, no sabe el río si viene a ser veloz o taciturno, pero lleva en su luz cielo y montaña, al grado que cuando llega al mar ya no le asombra el mar. Ignora el río su sabiduría, por lo que el hombre ignora su ignorancia, y es en frente al mar. Y es que el río ya en la playa marina sabe que es imposible regresar, que se ha quedado atrás toda la vida, pero que todo lo compensa el mar, ya no le asombra el mar. Aquí él utiliza, como lo pueden ver, un verso libre, pero aún así no pierde el ritmo, que es una cualidad propia de este poeta hondureño, que siempre está queriendo hallar esa fluidez rítmica en los poemas que él nos presenta. Algunas anécdotas acerca de las lecturas que realizaba este poeta cuentan que él, en cuanto llegaba al lugar, se sentaba, miraba para abajo y se mantenía en una postura solemne, no hablaba con nadie. Luego leía, y una vez que él había leído, nuevamente adoptaba esta postura solemne y silenciosa. Es interesante esto, porque el título del libro es Mitad de mi silencio. En esta pequeña frase lingüística, la preposición de nos indica que esta mitad pertenece al silencio, o sea que el silencio queda dividido en 2. Una mitad, que es lo que se está diciendo en el libro, y la otra mitad, que es lo que se calla. El poeta le da un lugar importante al silencio. Afirman los estetas que dentro de una obra de arte, el artista se confronta a un elemento irracional del cual trata de sacar algo. Entonces, en este caso, el poeta se enfrenta a su silencio, se está enfrentando a las cosas que él calla, a las cosas que él por años ha reprimido, a lo que le causa dolor, pena, duda, y él decide enfrentarlo por medio de la poesía. Entonces, cuando uno empieza a desplazarse al interior del libro, la conciencia del poeta fluye
hacia adentro. Él dice en el primer verso, yo, pájaro absorto. Entonces él se declara a sí mismo un pájaro que va volando en un viaje hacia el interior. Él pretende rebasar las barreras que impiden el flujo absoluto de su conciencia. Como les decía, estas barreras son el dolor, son las imágenes que él no puede rebasar por sí mismo. Porque esto le causa sufrimiento, por lo que inicia una lucha que consiste en nombrar las imágenes que se le manifiestan cuando indaga en sí mismo. Por medio de ella va descubriendo todo lo que esconde ese sentimiento y mientras va logrando manifestarlo, va expandiendo la percepción de su conciencia más allá de la frontera inicial. Y el dolor del que él hablaba, que era un dolor personal, ahora empieza a hablar de un dolor que afecta a toda la humanidad. Y de esta forma el poeta trasciende de sí mismo y logra de alguna forma vencerse a sí mismo con la esperanza que la palabra le da. Este vendría a ser quizás el punto central en cuanto, si me preguntan por qué es buena la poesía, qué es lo que le deja o qué es lo que le brinda al resto de las personas. En este caso el poeta nos está demostrando que él, las cosas que reprimía para sí mismo, las cosas que lo limitaban de alguna forma, él las confronta por medio de la poesía. Y de esta manera él logra se mete en una lucha por redefinir varios conceptos mal entendidos o por redefinir lo que significaron para él ciertas situaciones y de esta manera salir adelante como ser humano, porque todos cargamos algo, pero no todos lo sacamos. En este caso, el poeta lo hace por medio de la poesía, no es el único medio, pero en este caso él logra salir por la esperanza, porque los últimos versos del libro me gustaría leerles esto: llorar ha sido siempre un sacramento en la doliente claridad del hombre que se yergue ante la aurora, del hombre que está frente a lo futuro, de frente hacia la luz y la esperanza. Él pone su dolor en letras para salir de frente hacia la esperanza, para no aferrarse a lo que le causó dolor en algún momento. Y de esta manera, él pasa a ser una persona que fue capaz de lidiar con lo que cargaba dentro de sí. Entonces, es un valor que la poesía le brinda a la humanidad, es una metodología, una forma con la cual ayuda al hombre para salir adelante y poder, de alguna manera, hallar la redención a ese dolor que es innato, ese dolor que todos llevamos porque todos sabemos que vamos a morir, porque todos sabemos que en algún momento ya no vamos a estar para lo que nos quieren, o porque todos hemos vivido esos momentos en los cuales no somos capaces de ser nosotros mismos. Entonces nos ayuda a liberar nuestro ser, el flujo de nuestra conciencia, quiénes somos nosotros, aprender a conocernos. Todo esto, el poeta con mensajes codificados, ya que este es un libro recargado de figuras. Esa es otra característica que debí mencionárselas al principio de este libro, que es un libro barroco. ¿Qué quiere decir esto? Que cada verso contiene muchas figuras literarias, o sea que el mensaje queda bastante codificado, pues. Es difícil comprenderlo, hay que darle 2, 3, 4 leídas y enlazarlo con el resto del poema para entenderlo. Pero la cualidad de este poeta que otros poetas de esta estética barroca no tienen, o no que no tienen, sino que no todos la logran con la maestría que él lo hace, es que el mensaje siempre está ahí. Entonces uno siempre va a ser capaz de llegar al mensaje, no importa lo difícil que sea leer el libro. Y además uno se encuentra con imágenes hermosas, con imágenes de ternura, con imágenes de niños. Por ejemplo, lirio que tiembla en el alba de la primera caricia, suspiro de los rosales que te llaman brisa. Ese tipo de imágenes que también utiliza el autor. Todo en ese afán de descubrirse a sí mismo, todo en ese afán de atenuar ese dolor que le causa la vida. Desde el Auditorio Central Juan Lindo, esto es Los Libros y la Vida. Soy Ariel Ochoa, egresado de la carrera de Letras con orientación en literatura.